Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la segunda charla de esta serie de webinars sobre la enfermedad de Parkinson. En esta ocasión nos vamos a centrar en los síntomas no motores de la enfermedad. Como ya se habló en la charla anterior, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que se caracteriza por bradicinesia, que es la lentitud en los movimientos, rigidez y temblor. El inicio usualmente es asimétrico y la prevalencia es alrededor del 1% en mayores de 60 años. Los síntomas motores típicos se dan como resultado de la pérdida de neuronas dopaminérgicas en una región que se llama sustancia nigra en el mesencéfalo. Patológicamente, la enfermedad de Parkinson se define por la presencia de cuerpos de Levy, que son resultados de la agregación de una proteína que se llama alfa-sinucleína. Estas proteínas surgen por un cambio en la conformación que hace que la proteína sea tóxica y se forman agregados en la célula. La respuesta de la célula para intentar disminuir la toxicidad es generar estos agregados de cuerpos de Levy. Cuando falla este mecanismo se produce la muerte neuronal y da resultado a los síntomas. En el Parkinson, además de afectarse las zonas cerebrales de la estructura dopaminérgica, también se afectan numerosas zonas cerebrales, como por ejemplo la corteza, el tronco cerebral, centros autonómicos centrales y periféricos. Todos están afectados por el mismo proceso neurodegenerativo de la vía nigroestriada. Y esto da numerosos síntomas no motores que impactan en la calidad de vida y son importantes tenerlos en cuenta para un correcto tratamiento de la enfermedad. El modelo de Braak lo que propone es que esta neurodegeneración ocurre en otras partes del cerebro antes del daño en la sustancia nigra. En las etapas 1 y 2, los cambios están focalizados en unas estructuras del tronco encefálico, pero todavía no existen en la sustancia nigra. Y esto puede explicar algunas alteraciones del sueño que pueden aparecer, la pérdida de la sensibilidad olfatoria previo al comienzo de los síntomas motores. Ya en la etapa 3 y 4, las alteraciones se propagan al mesencéfalo y a los ganglios de la base, dando lugar a los síntomas motores que hacen diagnóstico de la enfermedad. Y en la etapa 5 y 6, los cambios pueden llegar a la corteza, lo que justifica también la aparición de otros síntomas no motores como alteraciones conductuales y cognitivas. Bueno, pasamos a los síntomas no motores. Los síntomas no motores están presentes en todos los pacientes. De hecho, la ausencia de algunos de los síntomas no motores típicos de la enfermedad a lo largo de 5 años de la enfermedad de Parkinson hacen dudar de su diagnóstico. Esto no quiere decir que todos los síntomas van a estar, pero principalmente afectan 4 dominios. El dominio sensorial, en el que se da hiposmia, que ahora vamos a ir viendo uno por uno detalladamente. La hiposmia es la pérdida de la sensibilidad del olfato. Trastornos visuales, puede dar dolor, parestesias. En la esfera neuropsiquiátrica puede aparecer depresión, ansiedad, apatía, deterioro cognitivo y en algunos casos psicosis. Trastornos del sueño, insomnio, RBD, que es el trastorno del sueño REM, que ahora lo vamos a ver detalladamente, somnolencia diurna, ataques de sueño. Y disfunción autonómica puede haber hipotensión ortostática o hipotensión postural, urgencia urinaria, incontinencia o constipación. Bueno, esta es una diapositiva que muestra que está dentro de los criterios diagnósticos la ausencia de síntomas no motores a lo largo de 5 años es una bandera roja para el diagnóstico de Parkinson. ¿Qué pasa con los síntomas motores? El patrón es variable durante la evolución de toda la enfermedad. Hay algunos síntomas no motores que pueden aparecer en el estadio preclínico, es decir, antes de que aparezcan los síntomas del trastorno motor. Algunos de ellos son el trastorno del sueño REM y la falta de olfato. Hay otros síntomas no motores que están relacionados al avance de la enfermedad, van apareciendo a medida que avanza la enfermedad, y otros que están en relación al tratamiento dopaminérgico. Esto, quiere decir que la medicación que se usa para tratar los síntomas motores en algunos casos puede desencadenar o en otros casos empeorar los síntomas no motores. Comenzamos por los trastornos sensoriales. Aparecen alrededor del 30 al 95% de los pacientes. Uno de los más comunes es la hiposmia, que es la falta de olfato. Es un signo clínico precoz de la enfermedad de Parkinson. Habitualmente aparece de 2 a 7 años antes de la aparición de los síntomas motores y afecta casi un 90% de los pacientes. Otro síntoma sensorial es el dolor. Se da casi en la mitad de los pacientes, en el 50%, y se describe como una sensación de dolor o calambre. Otros lo describen como entumecimiento, hormigueo, sensación de frío, calor.
Por lo general es intermitente y es difícil referir la zona, está mal localizado el dolor y habitualmente afecta la extremidad que primero se vio afectado. Como mecanismo se propone una alteración del procesamiento central del dolor como parte del proceso neurodegenerativo. Y en algunos casos hay que diferenciarlos de los periodos off de levodopa, esto es, los pacientes que están tratados con levodopa, cuando se va el efecto de la medicación, eso se llama periodo off, pueden aparecer algunas distonías, son contracturas, habitualmente puede ser del miembro inferior, que están relacionadas a la falta de medicación y responderían al ajuste del tratamiento. Pasamos a los trastornos del sueño. Son uno de los más frecuentes en la enfermedad de Parkinson. La neurodegeneración del Parkinson influye en la estructura del sueño y puede dar lugar a síndrome de piernas inquietas, al trastorno del sueño REM o RBD por sus siglas en inglés, somnolencia diurna o insomnio. Con respecto al síndrome de las piernas inquietas, es una sensación que se percibe como desagradable en las extremidades, aparece o empeora cuando la persona está sentada o acostada, principalmente aparece por la tarde-noche y se alivia con el movimiento. Estas son las características principales del síndrome de las piernas inquietas. Hay una mayor prevalencia del síndrome de piernas inquietas en pacientes con Parkinson, un 20% versus un 10% de la población general. Por lo general aparecen alrededor de los 4 o 5 años después del inicio del Parkinson y estos son unos síntomas no motores que responden al tratamiento dopaminérgico. Se pueden usar agonistas dopaminérgicos como el pramipexol o la levodopa, que estos van a ser vistos en la siguiente charla, el tratamiento. Pero hay que tener en cuenta que hay síntomas no motores que pueden mejorar con la medicación de los síntomas no motores del tratamiento dopaminérgico y otros que requieren un tratamiento específico. El insomnio se define como dificultades en la conciliación o en el mantenimiento del sueño. Tiene muchas causas, las causas son multifactoriales. En principio, en algunos casos puede ser por la acinesia nocturna, esto se llama a la dificultad que tienen algunos pacientes para girar en la cama, levantarse para ir al baño. El síndrome de piernas inquietas, que como mayormente se da a la noche, también puede interferir en la calidad del sueño, o sea que hay varios síntomas no motores que se interrelacionan. También se pueden invertir los patrones del sueño y generar insomnio, y los trastornos anímicos es otra causa muy importante de insomnio. El manejo es tratar, de identificar cuál es la causa para tratarlo y habitualmente con la administración de levodopa de liberación prolongada antes de irse a dormir, esto mejora la calidad de sueño. En otros casos también se usa melatonina, que es un inductor del sueño, que se puede empezar con una dosis de 3 miligramos e ir titulándola de acuerdo a la respuesta y la necesidad de cada paciente. Pasamos a la somnolencia diurna o la somnolencia excesiva. En algunos casos pueden aparecer ataques de sueño, somnolencia repentina. Se asocia a problemas de concentración y memoria. Y también tiene múltiples causas. Por un lado, se correlaciona con la dosis total de los fármacos dopaminérgicos, en otros casos también con la alteración del sueño nocturno y por la propia enfermedad. El tratamiento es difícil, en la medida de lo posible hay que tratar, de mejorar la calidad de sueño para que esto no interfiera durante el día. En otros casos se puede probar de disminuir la dosis del tratamiento antiparkinsoniano si uno piensa que los fármacos son los responsables de generar este sueño durante el día. O si no, se pueden utilizar estimulantes como el modafinilo o algunos inhibidores de la MAO-B como la seligilina por la mañana, que por su metabolismo también tiene un efecto estimulante. El trastorno en el comportamiento del sueño REM o RBD. Esto se da clínicamente como los pacientes que actúan los sueños, a veces de forma violenta, dan patadas, hablan, hasta a veces se pueden llegar a caer de la cama. Son sueños intensos, aterradores, por lo general van acompañados de movimientos y de vocalizaciones. En algunos casos esto es un síntoma premotor, puede preceder a los síntomas motores en un 40%. Lo que pasa es que se pierde la tonía muscular que
que ocurre en la fase del sueño REM, que es la fase en la que soñamos. Habitualmente los músculos no se mueven en esa etapa y en el Parkinson se pierde esa tonía, entonces uno representa lo que está soñando, que habitualmente suelen ser sueños violentos o aterradores. Es importante reconocerlos para un seguimiento y para detección precoz en los estadios tempranos. Y el tratamiento, si es algo que llega a ser muy molesto, se puede usar melatonina o dosis bajas de clonazepam. Pasamos a la disfunción autonómica. Son síntomas que a veces son difíciles de asociar a los síntomas parkinsonianos. Uno de ellos es la hipotensión ortostática, la urgencia y la incontinencia urinaria, la disfunción sexual y la constipación. La hipotensión ortostática es la incapacidad del cuerpo de mantener la presión arterial luego de estar de pie, luego de ponerse de pie. Se define como la caída de 20 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica o 10 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica luego de 3 minutos de estar de pie. Habitualmente la prevalencia estimada es un 30%, aumenta a medida que aumenta la edad y la duración de la enfermedad. Lo que puede sentir el paciente son mareos, sensación de cabeza vacía, visión borrosa, y hasta en algunos casos llegan a sincoparse. Da también sensación de debilidad generalizada, una cefalea a nivel occipital, con un disconfort en el cuello y en los hombros. Esto, por supuesto, altera mucho la calidad de vida, porque puede aumentar la morbilidad, la mortalidad por los síncopes y las caídas que pueden traer problemas mayores. Siempre se tratan con medidas no farmacológicas, que ahora las vamos a ver, y si fallan estas medidas no farmacológicas se recurren a fármacos vasopresores como la fludrocortisona o el midodrine. Pero siempre hay que tratar de abordarlo con medidas no farmacológicas, cambiando algunos hábitos o medicaciones. En primer lugar, hay que corregir los factores agravantes. Si uno piensa que algunas drogas pueden estar dando esta hipotensión, hay que, por ejemplo, la levodopa o agonistas dopaminérgicos que tratan el Parkinson, hay que tratar de reducirlas a lo mínimo posible. Expandir el volumen, ingerir 2 litros de fluido por día, en particular a la mañana, agregar sal a la dieta, evitar cafeína, alcohol, bebidas azucaradas, evitar ambientes cálidos y húmedos, por ejemplo, saunas, evitar estar mucho tiempo en cama, realizar actividad física, evitar comidas abundantes y ricas en carbohidratos, también tratar de evitar cambios rápidos de posición y evitar esfuerzos excesivos en la micción o para ir de cuerpo. También se pueden utilizar medidas de compresión elástica o elevar la cabecera de la cama para dormir. Si todas estas medidas fallan y el paciente sigue teniendo hipotensión, ahí sí se puede recurrir a los fármacos vasopresores. Pero normalmente suelen responder bien. La constipación. La constipación es un síntoma muy frecuente, hasta el 80% de los pacientes tienen la constipación. Puede aparecer como un síntoma premotor, o sea, antes de la aparición de los síntomas motores. Hay un trastorno en la motilidad colónica que genera tránsito lento. El tratamiento de esto también, siempre medidas no farmacológicas, la ingesta líquida adecuada, hacer actividad física, aumentar las fibras de la dieta, y si todo esto falla, se puede agregar laxantes osmóticos como el polietilenglicol. La disfunción urogenital es un síntoma tardío de la enfermedad de Parkinson. Se da por síntomas de vejiga hiperactiva, con nicturia, esto es el aumento de las micciones por la noche, teniendo más micciones durante la noche que durante el día. La poliaquiuria, que es el aumento de frecuencia de las micciones durante el día. La urgencia miccional es la sensación urgente de la micción por una sensación de incontinencia. El vaciamiento incompleto de la vejiga. Y en algunos casos puede llegar a la incontinencia urinaria. En otros casos también se puede ver disfunción eréctil. El tratamiento es sintomático. Algunos agonistas dopaminérgicos se vieron que mejoran esta condición. Para los síntomas urinarios se puede usar oxibutinina o solifenacina como medidas farmacológicas y para la disfunción eréctil el sildenafil.
Pasamos ahora a los trastornos neuropsiquiátricos. Este es un importante grupo de los síntomas no motores porque precisan un tratamiento eficaz, porque todos ellos causan mucha discapacidad y pérdida en la calidad de vida. Puede aparecer depresión, ansiedad, trastornos compulsivos, alucinaciones, disfunción cognitiva. Vamos a ir viendo uno por uno. Con la depresión es un síntoma muy frecuente, hasta el 60% de los pacientes, del 15 al 60% de los pacientes puede presentar depresión. Puede presentarse en cualquier momento de la enfermedad como un síntoma premotor, durante la enfermedad en cualquier estadio y como una fluctuación no motora. Las fluctuaciones no motoras se dan en pacientes que están bajo tratamiento con levodopa cuando se va el efecto de la medicación, además de reaparecer los síntomas motores como el temblor, la rigidez o la lentitud, también pueden aparecer estos síntomas no motores con mucha depresión y ansiedad, generando cuadros bastante molestos. Es un determinante mayor en la calidad de vida de los pacientes y aparece con sentimientos de culpa, falta de autoestima, tristeza, remordimientos. El tratamiento es tratar de agregar actividad física a las actividades diarias y en algunos casos se puede requerir drogas antidepresivas. Los más comúnmente utilizados son los inhibidores de la recaptación de serotonina, fármacos como la paroxetina, citalopram, sertralina para tratar la depresión. Siempre es conveniente también tener un psiquiatra que siga estos síntomas para una correcta elección del fármaco y seguimiento de los pacientes. La ansiedad también afecta a más de la mitad de los pacientes, en un 60%. Puede ir desde un trastorno de ansiedad generalizado, un ataque de pánico, hasta fobias sociales. Esta ansiedad también se puede ver como fenómenos off, como mismo la depresión, y esto mejora con el control de estas fluctuaciones. Frecuentemente se asocia a depresión. Usualmente en casos severos solo se recurren a las medidas farmacológicas, se pueden utilizar bajas dosis de benzodiazepinas. El uso está limitado en pacientes avanzados por el potencial de la benzodiazepina crónica de empeorar los trastornos cognitivos, dar confusión, sedación y con esto mayor riesgo de caídas. Con respecto a las alucinaciones, la prevalencia es alrededor del 25 al 30% en los pacientes. Generalmente se acompañan de deterioro cognitivo, pueden preceder o acompañar al trastorno cognitivo. El síntoma más común son las alucinaciones visuales simples. Generalmente pueden ser leves y no amenazadoras. Los pacientes pueden referir que ven una sombra que pasa, una ilusión de pasaje. Y en algunos casos estas alucinaciones se hacen severas y generan temor. Pueden ser, también las causas son multifactoriales, pueden ser secundarias a la medicación y también se puede dar por degeneración neuronal. El tratamiento no necesariamente requiere una intervención farmacológica. Si no molestan, si no lo asustan al paciente, normalmente hay que educar al paciente y al cuidador, que esto no es algo peligroso, simplemente conducta expectante. Si molestan, ahí sí se puede recurrir primero a bajar la medicación para el Parkinson. Algunos fármacos del Parkinson pueden empeorar las alucinaciones, como la amantadina o algunos agonistas dopaminérgicos. Entonces, en principio, tratar de reducir los fármacos y si con eso no mejora, se pueden recurrir a tratamiento farmacológico con clozapina o quetiapina agregando el esquema farmacológico antiparkinsoniano. Pasamos a los trastornos cognitivos. Estos se dan alrededor del 40% de los pacientes. Es más frecuente en los pacientes mayores y en los que iniciaron con la enfermedad de mayores a 70 años. El inicio se da luego de muchos años de padecer los síntomas motores. El 30 al 40% de estos pacientes acaba padeciendo una demencia. De todas maneras, no quiere decir que todos los pacientes van a terminar con demencia. El factor de riesgo principal para el desarrollo de la demencia es la edad actual del paciente, no la cantidad de años de evolución de Parkinson. El tratamiento se usa el estímulo colinérgico con inhibidores de la colinesterasa, mejoran con ribastigmina o con donepezilo.
La memantina se puede usar como tratamiento complementario o alternativo y siempre, bueno, estimulación cognitiva, talleres de memoria y actividad física también. Bueno, esto es simplemente para ir finalizando, para esquematizar la presencia de los síntomas no motores durante toda la enfermedad. Si ven en la parte superior, en color azul, en el momento que se hace el diagnóstico del Parkinson es cuando aparecen los síntomas motores, con lentitud, rigidez y temblor, pero si miran la parte inferior del cuadro, hacia la izquierda, ya años antes se ve que empiezan a aparecer estos síntomas no motores, como por ejemplo el trastorno en el sueño REM, la depresión, la constipación, la ansiedad, la hiposmia. A medida que se hace el diagnóstico y va avanzando la enfermedad, pueden aparecer otros síntomas no motores, como excesiva somnolencia diurna, fatiga, dolor, deterioro cognitivo, síntomas urinarios, hipotensión ortostática o hipotensión postural, alucinaciones visuales, en algunos casos psicosis, hasta en algunos casos también demencia. Bueno, y para concluir, entonces la enfermedad de Parkinson es una enfermedad multifacética en la que el trastorno motor es solo una de sus caras. Los síntomas no motores en la enfermedad de Parkinson están presentes durante toda la enfermedad. Algunos síntomas no motores pueden preceder a la aparición de los síntomas motores. Por eso es importante el diagnóstico precoz e identificación de las poblaciones de riesgo. Algunos síntomas no motores responden a la terapia de reemplazo dopaminérgica y otros requieren un tratamiento específico. Todos ellos son un determinante significativo en la calidad de vida de los pacientes, ya que los 3 factores más importantes que impactan en la calidad de vida de los pacientes con Parkinson son los trastornos del ánimo, la depresión principalmente, los trastornos del sueño y la sensación de bajo grado de independencia, mayormente producida por los trastornos de la marcha y el equilibrio. O sea que tengan en cuenta que 2 de los 3 factores más importantes son síntomas no motores. Por eso el primer paso para poder tratarlos es reconocerlos, incluyendo la búsqueda en las consultas desde los estadios iniciales de la enfermedad, para poder lograr un tratamiento integral de la enfermedad y así mejorar la calidad de vida de todos los pacientes y, por supuesto, de todo su entorno familiar. Bueno, con esto damos por finalizada la presentación. Ahora abrimos un espacio para las preguntas. Hilario dice, ahora mi tratamiento es pramipexol, quetiapina y venlafaxina. Está muy bien. Susana pregunta, yo también presento ansiedad, siempre son en off, con la levodopa se resuelve. No siempre son en off, habitualmente lo que es importante es tratar de identificar en qué momento aparece esa ansiedad. Cuando toma la medicación, tratar de tomarse el tiempo en el momento que empieza la ansiedad. Si uno está cerca de la siguiente toma y se está empezando a ir el efecto de la medicación, uno lo puede asumir como que es una fluctuación no motora de la enfermedad, y con la levodopa, ajustando los tiempos entre toma y toma, también sería conveniente arreglar el horario de tomas. Pero no siempre son en off. En algunos casos es un estado de ansiedad generalizado que requiere un tratamiento específico también, no solo el ajuste de la levodopa. Hilario dice, presenta depresión y ansiedad, con eso inició con las piernas inquietas. Nicolás pregunta si la incontinencia urinaria es un trastorno no motor de la enfermedad. Sí, puede llegar a ser un trastorno no motor. Siempre es conveniente también tener alguna consulta urológica, principalmente porque en pacientes añosos a veces las cuestiones urinarias también tienen que ver con problemas prostáticos, entonces no siempre es causado por el Parkinson, pero sí es un trastorno no motor que requiere también una evaluación multidisciplinaria. A ver si hay alguna otra pregunta. Hilario dice, la ansiedad la tenía controlada, pero en últimos días es ansiedad con miedo. Bueno, hay que ver también eso si afecta a la calidad de vida.
en qué momento está presente, si está presente todo el tiempo o es secundario a los cambios de medicación para ver si requiere un tratamiento específico. Juan Manuel pregunta qué grado de mejoría presentan los síntomas no motores en el tratamiento con DBS en su experiencia. En general es variable, mejoran algunos mejoran, otros pueden empeorar. De todas maneras, siempre también mejorando la calidad motora, mejoran también todas las apariciones de los síntomas no motores. Este es un tema que bueno, será tratado con más profundidad en la charla siguiente. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Bueno, espero que les haya sido útil. Con esto vamos a dar por finalizada esta charla. El miércoles que viene los esperamos para discutir tratamiento tanto clínico como quirúrgico en la enfermedad de Parkinson. Así que, bueno, muchas gracias a todos por su atención y que tengan unas muy buenas tardes.